Bienvenidos, bienvenidas a esta semana número 13, en la cual ya nos introducimos a la unidad número 4 para abordar el tema 4.1, la organización del Estado ecuatoriano. Estamos avanzando dentro de lo que se ha planificado en el sílabo y, por supuesto, en esta semana veremos justamente un tema muy importante que tiene relación a la realidad nacional y cómo nosotros planteamos desde la perspectiva de la organización del Estado ecuatoriano en esa construcción histórica de una institución que tiene la posibilidad de trasladarse a que pueda cumplir con ese objetivo, esa función específica que tiene de trasladar bienestar a la población que vive en un territorio determinado, darle seguridad, darle dentro de su organización política administrativa a través de sus funciones justamente la posibilidad de que esa población pueda vivir en ese territorio, sea la nativa o no. El Estado tiene esa responsabilidad. Pero vamos a ver cuál es la organización del Estado ecuatoriano en este tema, introduciéndonos en primer momento a una agenda en la cual nosotros establecemos este principio, esta hoja de ruta de una estructura y funciones del Estado ecuatoriano. Vamos a ver cómo está organizado el Estado ecuatoriano y explorar cuál va a ser su estructura, o cuál es su estructura, cuáles son sus funciones. Por supuesto, examinar su organización, el impacto que tiene esta dentro de la sociedad ecuatoriana y analizar los poderes del Estado y su importancia en el desarrollo del país. El objetivo es el objetivo que nosotros nos planteamos dentro de lo que significa esta asignatura. Esta asignatura contribuye al proceso de formación dentro de la carrera que ustedes han escogido, el de analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, la institucionalidad del Estado, sus funciones y la diversidad e inclusión en el Ecuador de hoy con autonomía y criterio propios. Un concepto previo muy importante que hay que analizarlo es aquel que se plantea de un antecedente histórico del Estado ecuatoriano. Este se remonta a la colonización española y a la posterior independencia. Estos eventos han moldeado y modelado la organización política administrativa actual del país. Miren ustedes cómo este antecedente histórico de un proceso de colonización que tenía una organización política, que tenía una organización administrativa, que era planteada desde la perspectiva de un régimen monárquico que tenía en las colonias la posibilidad de solventar sus necesidades que tenía en este caso España y planteó como un proceso de organización política administrativa para estos territorios en América un modelo de organización política que va definiendo hasta los actuales momentos parte de cómo estaba estructurado esa organización política y la posterior independencia que no está alejada justamente de esta principal organización inicial que tuvo. Entonces vean ustedes cómo estas raíces que emergen desde la colonización española, que posteriormente en la independencia se continúa con ese modelo y esa organización política administrativa, también son eventos que moldean nuestra organización política administrativa actualmente en nuestro país. Es un concepto previo que hay que manejarlo y que lo planteamos ya en el desarrollo de esta clase, por supuesto, y de este tema de la organización del Estado ecuatoriano. Iniciamos con un poder ejecutivo. Ustedes saben que es aquel que está organizado a partir de las funciones o poderes que tienen los estados en el mundo, estos estados modernos. En el caso ecuatoriano tenemos un poder ejecutivo que lo ejerce el presidente de la República. Acá hay que diferenciar, por ejemplo, estados como el argentino, como el mexicano, que son de características federales, y acá es republicano el ecuatoriano, es donde el presidente es el jefe de Estado y de gobierno y que tiene claramente el poder fundamental de una gestión del Estado y la toma de decisiones. Por otra parte, dentro de esta gran configuración que tienen los estados en el mundo, está el poder legislativo. Aquí en nuestro país se denomina Asamblea Nacional. Es el encargado, este poder, de crear las leyes y de hacer un control de fiscalización al gobierno, ¿no? Entonces, vean ustedes, es un peso y contrapeso. Mientras el Ejecutivo tiene toda la capacidad de generar los planes y las acciones que se requieren para que el Estado funcione como jefe del
gobierno y jefe de Estado. Mientras tanto, el Poder Legislativo crea leyes que tienen que ser aplicadas en el territorio del Estado ecuatoriano y también ejerce el control del gobierno, es decir, esa posibilidad de fiscalizarlo. La labor es equilibrar estos poderes del Estado, ¿no? El Poder Judicial está conformado por la Corte Nacional de Justicia y demás instancias judiciales, como su nombre lo indica, es garantizar una aplicación imparcial de la ley y administrar la justicia en el territorio ecuatoriano. También hay que añadir, no está en estas dos presentaciones, pero sin embargo, hay que decir que en nuestro país hay una cuarta función o poder que es la función electoral. El poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, es encargado de un régimen democrático, organizar todos los procesos que permitan elegir a las autoridades de manera directa por parte de los ciudadanos. Y el Consejo de Participación Social y Control es un quinto poder, una quinta función que fue construido a partir de la Constitución del 2008 y permite efectivamente nombrar algunas autoridades de los organismos de control y ejercer los procesos y la metodología para la rendición de cuentas y para la participación ciudadana y el control social de la administración pública. En la organización territorial del Estado ecuatoriano, tenemos que decir que este se basa en provincias, por supuesto, cantones y parroquias. Vean ustedes la herencia colonial de esta organización política, esta herencia que tenemos del proceso independentista ya el 25 de junio de 1824, 200 años atrás aproximadamente. Nosotros, como parte de ese gran sueño del libertador, como fue la Gran Colombia, formando el Distrito del Sur, se generaron departamentos y a partir de los departamentos, los tres que eran en función de esa ley, se crearon provincias, cantones y parroquias y hasta la actualidad se mantiene esa organización territorial y esta estructura ha facilitado una administración descentralizada y la prestación de servicios a la población desde el Estado a cada uno de los territorios. Las funciones del Estado ecuatoriano claramente tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, así como promover un desarrollo sostenible y una justicia social. La participación ciudadana, lo había dicho, como una función, un poder más del Estado, el quinto aquí en nuestro país, es fundamental en la organización del mismo, permitiendo a la sociedad civil involucrarse en la toma de decisiones y la vigilancia del poder público y la administración. La transparencia y rendición de cuentas son principios ineludibles, claves para asegurar esta responsabilidad del Estado ante la ciudadanía y prevenir la corrupción en la gestión pública. El Ecuador, así como los otros estados en el mundo, tienen desafíos muy grandes como el de superar problemas estructurales, de la inequidad social, por ejemplo, el de la corrupción, la apropiación de fondos públicos, del actuar en contra de la ley y la sostenibilidad ambiental como esos procesos de desarrollo sostenible, ¿no? Estos desafíos, por supuesto, requieren de políticas y acciones efectivas para poder cumplirlas y superarlas. Dentro de este ámbito, veremos en la semana número 15 el Ecuador y las relaciones internacionales, más sin embargo, en el tema de la organización del Estado ecuatoriano, la cooperación internacional desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de las capacidades del Estado ecuatoriano, así como el impulso a proyectos de desarrollo y de bienestar social. La inclusión y la diversidad son parte de esa diversidad que tiene nuestro país y es un aspecto fundamental que tiene que ser considerado para construir el Estado ecuatoriano de manera equitativa, respetuosa de los derechos humanos y que permita un desarrollo sostenible que abarque y que incluya a todos los ecuatorianos y los ciudadanos. Dentro de ese proceso de evolución del Estado, hay un proceso de transformación, hay un proceso de adaptación a las demandas de la sociedad y esta evolución, por supuesto, es clave para que tenga eficacia y que tenga legitimidad. Entonces, es necesario también que dentro del estudio de la organización del Estado ecuatoriano veamos una evolución que permita cambiar modelos que han dejado de ser útiles para los momentos actuales y trasladarnos a un espacio de legitimidad, de eficacia y cumplir justamente con esas demandas de la sociedad. El desafío futuro, no solo del Estado ecuatoriano, sino en el mundo entero, es aquel que plantea conceptos de modernización en la administración pública,
el que plantea que existan modelos económicos que permitan una sostenibilidad hacia el tema económico, de salud, de educación y otro que es requerido por la población, y por supuesto la garantía de los derechos humanos. Hay que plantear también que no solo el Estado y su organización son los responsables del bienestar de la colectividad que vive en un determinado territorio, sino que la construcción de un Estado eficiente y justo también es responsabilidad de toda la sociedad ecuatoriana. La participación activa y la colaboración son fundamentales para alcanzar este objetivo. En conclusión, en el tema 4.1 de organización del Estado ecuatoriano, la estructura y funciones del Estado son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Cómo los instrumentalicemos, cómo se piense esta organización, es necesario que se incorpore la cooperación, por supuesto, y la participación como elementos claves que permitan enfrentar los desafíos y, por supuesto, construir un Estado ecuatoriano más justo y equitativo. Las preguntas siempre están a disposición de ustedes que la hagan en el foro Pregúntale al Docente, los mecanismos de comunicación y en la semana número 15 en la cual tendremos un encuentro. Muchas gracias y que estén muy bien.